Abrir el centro genera inmediatamente una fuerte presencia central, lo que influye en el juego en todos los ámbitos. Desarrollando el caballo hasta su casilla natural, CF6 inmediatamente disputa el centro y se prepara para el enroque, manteniendo abiertas las opciones. Al abrir aún más el centro, este ataque prepara para disputar el espacio central y potencialmente desarrollar una mayoría de peones en el flanco de dama. Al adoptar una sólida estructura en el flanco de rey, este avance de peón prepara el desarrollo del flanco de dama, creando una presencia central flexible pero ligeramente pasiva. Desarrollar el caballo hasta C3 refuerza el control central y prepara para futuros avances de peones o actividad de piezas, creando una estructura sólida y flexible. Desarrollar el alfil aquí crea una tensión inmediata, con el objetivo de alterar la estructura central de peones de las blancas antes de que se solidifique por completo. Centrar la dama en la casilla C2 establece tácticas potenciales contra el caballo colgado de las negras y se prepara para los avances del peón central desarrollando apoyo de ataque. Desafiando audazmente el centro, este ataque inflama inmediatamente la tensión del peón y cuestiona la colocación de la dama blanca. Resuelve inmediatamente la tensión central, con el objetivo de abrir líneas para la actividad de los alfiles en el flanco de rey. Al abrir la columna D para la torre, esta captura de peones inicia una estructura dinámica de peones centrales, que promete un juego activo de piezas. Al establecer una fuerte presencia de peones en el flanco de dama, las blancas ahora movilizan un alfil, con el objetivo de ejercer presión sobre el peón de D6 y potencialmente prepararse para enrocar el flanco de rey. Este desarrollo también añade una pieza a la lucha central, creando una posición más dinámica donde podrían surgir oportunidades tácticas a medida que las piezas chocan. Solidificar la cadena de peones con este avance crea una estructura defensiva sólida, preparándose para enfrentar las ambiciones centrales de las blancas de frente mientras refuerza sutilmente el flanco de dama para una posible expansión. Consolidar la estructura de peones central mientras se abren líneas para la dama y el alfil, preparándose para un posible desarrollo del flanco de rey o un lento apretón posicional. Liberar el caballo hasta el borde a menudo indica una intención agresiva, con el objetivo potencial de alterar la estructura de peones de las blancas o prepararse para un rápido asalto en el flanco de rey, aunque renuncia a la influencia central que esta pieza tenía anteriormente. Reubicar el alfil en G3 abre la diagonal para la dama y solidifica la defensa del flanco de rey contra cualquier posible incursión del caballo, al mismo tiempo que se prepara para desafiar la estructura de peones central. Desarrollar el alfil aquí solidifica la estructura central de peones de las negras y se prepara para la eventual liberación de la tensión en el flanco de dama, abriendo potencialmente líneas para la torre o activando la mayoría en el flanco de dama. Desarrollar el alfil hacia una diagonal más activa tiene como objetivo reforzar el flanco de rey mientras se presiona indirectamente el peón de D5, pero se corre el riesgo de exponer las casillas claras alrededor del rey si las negras pueden explotar esa debilidad. Un intercambio sorprendente que sacrifica un caballo por un alfil y altera fundamentalmente el equilibrio de la estructura de peones. Esta decisión, si bien despeja la columna G, concede ventaja en el desarrollo e invita a las negras a debilidades potenciales en el flanco de rey, abriendo un diálogo sobre las compensaciones a largo plazo entre ventaja material y posicional. Witte ahora debe navegar por este panorama alterado con una nueva iniciativa. Abrir la columna H crea inmediatamente posibilidades dinámicas para su torre, apuntando directamente al flanco de rey de las negras. Esta audaz captura, aunque concede la pareja de alfiles, tiene como objetivo alterar la estructura defensiva de las negras y apoderarse de una línea abierta crucial para el juego agresivo. Considere cómo esta nueva formación de peones afecta su control de las casillas centrales y posibles avances de peones más adelante en el juego. La creación de un perímetro defensivo alrededor del rey comienza con este avance de peón, con el objetivo de evitar posibles incursiones de las piezas blancas a lo largo del flanco de rey. Sin embargo, podría conceder un espacio valioso y debilitar la estructura de peones si las negras decidieran avanzar más. Desarrollar el caballo hasta E2 tiene como objetivo reposicionarlo hacia el flanco de rey, apoyando potencialmente un futuro avance de peón en G4 u ofreciendo cobertura defensiva para el rey si necesita retirarse del centro. Es una pieza de maniobra paciente, que no se apresura a entrar en un conflicto inmediato, sino que busca una mejor plaza para ejercer influencia a largo plazo.
Esto también abre la diagonal del alfil de F1 para una mayor actividad, pero compromete a las blancas a una estructura de peones ligeramente menos dinámica en el centro después de la toma de peones de HXG3. Al desarrollar el caballo hasta D7, las negras buscan reforzar la estructura de peones centrales y prepararse para una posible expansión del flanco de rey. El viaje del caballo desde F6 tenía como objetivo alterar el control central de las blancas y ahora encuentra una casilla más pasiva, pero apuntala maniobras futuras, apoyando potencialmente un reposicionamiento de F6 o un avance central como C5. Este movimiento del caballo señala un cambio sutil, enfatizando la solidificación de la posición de las negras en lugar de fuegos artificiales tácticos inmediatos, y crea cuidadosamente una pantalla defensiva para el peón de E6. Al asegurar la estructura de peones del flanco de dama contra cualquier posible avance del alfil en B5, este movimiento prepara simultáneamente la expansión con B4, con el objetivo de restringir las piezas negras y ganar espacio para respirar. Devolver el alfil a D6 establece un puesto defensivo sólido, reforzando la estructura de peones y preparándose para un posible enroque. También desafía sutilmente el peón blanco en C4 al crear una posible clavada a lo largo de la diagonal si las blancas no tienen cuidado con su próximo movimiento. Este reposicionamiento tiene como objetivo solidificar la posición de las negras y esperar la próxima intención estratégica de las blancas antes de comprometerse a tomar medidas adicionales. Una estocada audaz, destinada a abrir el flanco de rey explotando la reciente reubicación del alfil y la incómoda ubicación del caballo negro en D7. Esta maniobra desafía la cadena de peones defensiva establecida e inmediatamente inyecta un elemento dinámico en la posición previamente algo estática, creando potencialmente desequilibrios y escaramuzas tácticas. Un reposicionamiento audaz de la dama, con el objetivo de activarla en el flanco de rey y potencialmente desafiar la aparentemente pasiva batería de alfiles de las blancas, mientras se prepara simultáneamente para conectar las torres y fortalecer la estructura central de peones. Esta maniobra cambia sutilmente el juego hacia una lucha posicional más fluida donde la armonía de las piezas será primordial. Asegurar el rey en el flanco de dama inicia una contraestrategia audaz, con el objetivo de aprovechar las columnas abiertas del flanco de dama y potencialmente crear oportunidades de ataque contra la estructura de peones algo pasiva de las negras. En un reposicionamiento inteligente, el caballo abandona su puesto de avanzada inicial para potencialmente alterar la estructura del flanco de dama de las blancas y detectar las debilidades en la casilla C4, un intento sutil de socavar la influencia del alfil fianchetto. Abandonar el caballo a ese alfil avanzado podría ser una apuesta estratégica, cuyo objetivo es alterar la estructura de peones de las negras y tal vez abrir líneas de ataque, pero deja el flanco de rey de las blancas un poco expuesto y pierde la oportunidad de solidificar el control central. Las negras centralizan a la dama en una casilla más activa, apoyando al caballo en B6 y preparándose para posibles empujones de peones o maniobras de caballo. Tomando la columna del caballo abierta, el corcel blanco inicia una maniobra atrevida, con el objetivo de alterar la armonía del flanco de dama de las negras y potencialmente explotar las debilidades en torno al rey. Esta salida agresiva de los caballeros crea posibilidades tácticas inmediatas, lo que obliga a las negras a considerar cuidadosamente medidas defensivas y de contraataque. La estructura de peones, ligeramente comprometida por la captura en G3, ahora se enfrenta a la presión de este atacante situado en la vanguardia. Las blancas priorizan la actividad y la iniciativa, buscando desequilibrar la posición antes de que las negras puedan solidificar sus defensas. El enroque en el flanco de dama intensifica dramáticamente la confrontación central y abre vías para que ambos reyes se conviertan en objetivos en una futura escaramuza. Asegurar el nuevo puesto avanzado del rey en B1 inicia una maniobra cuidadosa, con el objetivo de aliviar la presión del alfil potencialmente penetrante en D6 y el caballo activo en B6, mientras se prepara simultáneamente para un despliegue de estructura de peones más favorable. Un reposicionamiento deliberado para reforzar el flanco de dama, 17. RB8 busca mejorar la seguridad del rey alejándolo de la columna C abierta y preparándolo potencialmente para mayores maniobras en el flanco de dama o una configuración defensiva contra la iniciativa de las blancas. Iniciar una salida de caballo a C5 ahora tiene como objetivo alterar la estructura de peones de las negras y potencialmente ganar un punto de apoyo en el flanco de dama, aunque también deja al rey blanco un poco expuesto después del enroque anterior.
Liberar al alfil a C8 detiene efectivamente los planes inmediatos de invasión de caballos de las blancas y simultáneamente se prepara para redesplegar la pieza a una diagonal más activa, potencialmente apuntando al flanco de dama de las blancas o incluso apoyando una maniobra en el flanco de rey. Es un reposicionamiento crucial en respuesta al agresivo empujón del peón en el flanco de dama y la colocación del caballo por parte de las blancas. La activación de la torre en la columna central apunta inmediatamente a la estructura de peones algo estática de las negras y al potencial de un avance, con el objetivo de disputar casillas vitales que han sido ocupadas pasivamente. Desatando una tormenta de peones en el flanco de rey, las negras intentan perturbar el campamento de las blancas y crear un contrajuego dinámico. Al liberar a la dama del flanco de dama, este reposicionamiento tiene como objetivo activar la pieza en el flanco de rey, apoyando potencialmente un ataque futuro o preparándose para un contrajuego en el flanco de dama si la situación lo permite. La salida de la dama de la casilla D2 también refuerza implícitamente el control de las blancas sobre la diagonal C2H7, un elemento sutil pero potencialmente significativo. En un reposicionamiento necesario, el monarca busca un refugio un poco más seguro en medio de la presión activa en el flanco de dama y las posibles amenazas diagonales. Al sentir una ventaja posicional en el flanco de dama, las blancas se expanden, con el objetivo de solidificar el control y potencialmente crear un peón pasado, mientras que el rey negro permanece algo expuesto en el centro. El caballo se retira a D7, un reposicionamiento cauteloso que libera al peón C para avanzar, mientras se prepara sutilmente para un posible reposicionamiento a C5 o E5, con el objetivo de desafiar el control central de las blancas y explotar potencialmente los peones debilitados del flanco de rey. Desmantelar la influencia del alfil de las casillas oscuras es el objetivo estratégico inmediato, despejando el camino para la torre en la columna C y potencialmente abriendo líneas hacia el flanco de rey más adelante. Al recuperar el alfil en una diagonal más activa, se cuadra el complejo de casillas oscuras y se prepara para posibles ataques de peón en el flanco de dama, al mismo tiempo que se refuerza la seguridad del rey por el momento. El avance del peón avanza audazmente, buscando perturbar la ya algo pasiva configuración de las negras y potencialmente crear debilidades en el flanco de dama. Observe cómo ahora apunta al alfil en D7 y amenaza con ganar espacio, obligando a las negras a tomar una decisión sobre su desarrollo y estructura de peones. Al adoptar la iniciativa, F5 busca alterar la estructura centralizada de peones de las blancas y potencialmente abrir líneas para la torre de las negras en la columna G. Este agresivo avance de peón apunta simultáneamente a crear un contrajuego dinámico, obligando a las blancas a reaccionar en lugar de continuar con su metódica expansión en el flanco de dama. Asegurar el dominio de la columna C se vuelve primordial, lo que permite una mayor presión sobre el flanco de dama de las negras y crea vías potenciales de infiltración. Mover la torre a la columna B anticipa una potencial tormenta de peones en el flanco de rey, preparándose simultáneamente para disputar esa columna abierta en caso de que las blancas decidan empujar sus propios peones allí o avanzar el alfil. Consolidando la influencia de la dama en el flanco de dama, esta maniobra tiene como objetivo redistribuir al atacante clave de la monarca a una diagonal más activa, observando posibles debilidades en el flanco de rey de las negras mientras se prepara para un avance de peón más sólido. Al reenfocar a la dama en una casilla más activa, Df7 tiene como objetivo liberar los peones del flanco de rey y potencialmente apoyar un avance por el flanco de rey, aunque la amenaza inmediata del caballo en A4 y la columna C abierta todavía exigen atención. Al asegurar la ruta de retirada del monarca, esta maniobra prepara para posibles tormentas de peones o escaramuzas tácticas en el flanco de rey, priorizando la seguridad del rey en medio de la creciente tensión. Buscando finalmente romper el bloqueo del flanco de dama y activar la torre, las negras desplazan la presión a lo largo de la columna C. Empujar la torre a C3 tiene como objetivo aumentar la presión a lo largo de la tercera fila, apoyando potencialmente una expansión en el flanco de rey o preparándose para un avance en el flanco de dama más adelante al crear opciones de colocación flexibles para las torres. Asegurar el flanco de dama con este avance de peón prepara para hacer frente a una posible expansión del flanco de dama y ofrece un poco de espacio para respirar a la torre en la columna C. Esta retirada, que consolida las tareas defensivas del alfil en la diagonal,
anticipa posibles avances del peón y asegura una posición más activa para la pieza en caso de que el flanco de dama se abra. La apertura de la columna C abre grietas en esta posición estratégicamente bloqueada, inyectando tensión inmediata y exigiendo un nuevo cálculo por parte de las blancas. Sacrificar material para romper la estructura de peones y abrir líneas hacia el rey enemigo es una táctica audaz. Las consecuencias inmediatas de esta captura determinarán si se trata de un golpe brillante o de un costoso error de cálculo. La torre se reposiciona para recuperar la columna abierta, creando presión inmediata y desafiando la estructura de peones de las blancas. Liberar la columna C es un arma de doble filo, que potencialmente abre líneas pero también invita a un contraataque en el ahora expuesto flanco de dama. El redespliegue del alfil a C5 logra una notable estabilización del flanco de dama negro, disputando directamente la columna C abierta y ofreciendo una contraamenaza muy necesaria. Este sacrificio de peón por parte de las blancas, si bien ganó temporalmente material, abrió líneas y creó debilidades críticas en torno a su propio monarca, particularmente en las casillas claras. El caballo negro en D7 disfruta ahora de perspectivas significativamente mejoradas, preparado para saltar a la refriega o apoyar una expansión en el flanco de dama. La batalla por el control central ha cambiado dramáticamente, con el alfil de las negras actuando ahora como un poderoso guardián de su estructura de peones y un agresor potencial contra el rey algo expuesto de las blancas. Reafirmando la presión sobre las columnas centrales, esta maniobra tiene como objetivo perturbar la coordinación de piezas de las negras y explotar la diagonal recién abierta para la dama. Un intento audaz de recuperar la iniciativa desafiando la columna abierta, aunque corre el riesgo de comprometer la estructura de peones en el flanco de dama si las blancas encuentran una contraataque inteligente. Una táctica audaz para la actividad de piezas, que inmediatamente invita a una escaramuza táctica en el flanco de dama, abriendo potencialmente líneas para tu torre que previamente estaban bloqueadas. El alfil se retira, buscando pastos más seguros, pero su ubicación anterior en C5 ofrecía una diagonal más activa, un miembro fantasma de presión sobre el flanco de dama de las blancas. Mover la dama al flanco de dama tiene como objetivo presionar a los peones débiles en A6 y C5, mientras se prepara potencialmente un levantamiento de torre a través de A4 a 5 o un intercambio de torres en la columna C. Navegando por la tensión latente en el flanco de dama, el rey negro se retira a la seguridad de la esquina, una precaución sensata ya que las torres blancas abren las filas y la estructura de peones en el flanco de dama permanece algo expuesta a una presión potencial. Al recuperar la vital columna C después de los intercambios, las blancas pretenden recuperar la iniciativa y presionar a los peones negros potencialmente vulnerables en el flanco de dama, insinuando una futura expansión en el flanco de dama o una reevaluación de la actividad de las piezas. Al desplazar la dama a una casilla central más activa, **34. D7 ** tiene como objetivo reforzar el peón de D5 y prepararse para una posible acción del lado de la dama, al mismo tiempo que contempla la posibilidad de un futuro intercambio en C5 para alterar la estructura de peones de las blancas y abrir líneas para las torres de las negras. El alfil se retira en un reagrupamiento aparentemente pasivo, pero se prepara sutilmente para disputar la columna C abierta, insinuando una lucha futura por el control que podría dictar el flujo del juego. El reposicionamiento de la torre en la columna D tiene como objetivo alterar la estructura de peones de las blancas y disputar el control central, buscando un juego activo después de un período de maniobras. Reposicionar la torre en la tercera fila desafía inmediatamente el fuerte control del alfil sobre la columna D y prepara para un posible avance del peón en el flanco de rey, con el objetivo de crear debilidades en torno al rey aislado de las negras. Reposicionando el alfil en F7, las negras se preparan para disputar la columna C abierta y apuntalan la casilla crítica E6, un paso necesario para evitar que las torres blancas se infiltren demasiado profundamente en el flanco de dama. La tormenta de peones en el flanco de rey inicia un peligroso sacrificio de peón, con el objetivo de romper el delicado escudo de peones que protege al monarca negro y explotar las líneas abiertas que inevitablemente seguirán. Esta recaptura en E4, que desató una tempestad táctica, desafía inmediatamente a la torre mal colocada de las blancas y busca perturbar la estructura de peones del enemigo, abriendo potencialmente líneas de ataque y al mismo tiempo creando una casilla de escape para el rey. Una retirada bastante curiosa,
tal vez con el objetivo de mantener la torre en la columna C, pero que pierde la oportunidad de disputar directamente la columna abierta central y permite al alfil negro solidificar su presencia central. Una decisión audaz para simplificar, sacrificar la estructura inmediata de peones por una posible actividad de la dama, pero podría ser prematura dado el rey expuesto y las columnas abiertas que ahora controlan las blancas. El intercambio de damas simplifica la posición, llevándonos hacia un final en el que la ventaja material de las blancas, aunque actualmente es solo un peón, se convierte en un factor más significativo. La pareja de alfiles de las blancas, que ahora enfrenta menos peones que controlar, podría ofrecer alguna compensación por la estructura de peones ligeramente incómoda en el flanco de rey después del avance del peón de las negras. Al liberar ahora un alfil a la diagonal activa, las negras buscan explotar cualquier debilidad potencial en la estructura de peones de las blancas y recuperar cierta iniciativa de ataque, aunque expone ligeramente al rey a tácticas de descubrimiento. El reposicionamiento de la torre en la columna D tiene como objetivo explotar posibles debilidades en el flanco de dama u ofrecer apoyo para un avance de peón, al tiempo que se prepara para disputar columnas abiertas en caso de que la posición se simplifique aún más. El empujón de peón, fxg4, sacrifica un peón para desbloquear la columna G y exponer las defensas del rey blanco, un atrevido intento de salvar una posición perdida creando complicaciones tácticas inmediatas. Liberar el caballo a f6 inyecta una nueva y potente amenaza, desafiando directamente al alfil en e6 y apuntando a alterar la configuración defensiva de las negras. Al sentir una oportunidad, las negras empujan el peón, intentando crear un peón pasado protegido en el flanco de rey y alterar la seguridad del rey de las blancas. Recuperar la columna abierta con el alfil ofrece un plan claro para explotar la estructura de peones, incluso si sacrifica momentáneamente un poco de presencia central. Recuperando el ritmo perdido y solidificando la estructura de peones después de un intercambio táctico, esta captura tiene como objetivo desalojar al caballo invasor y simplificarlo hasta lograr un final con peón de menos más manejable, con la esperanza de aprovechar la actividad del alfil en las diagonales abiertas. Abrir el centro con e4 inicia ahora un cambio posicional dramático, con el objetivo de activar los peones centrales de las blancas y potencialmente crear un juego dinámico en el flanco de rey después de que el flanco de dama de las negras haya sido debilitado por los recientes intercambios. Conceder el peón ahora altera fundamentalmente el panorama posicional, dejando la estructura de las negras más frágil y abriendo una diagonal crítica para el alfil de las blancas. Al forzar un cambio de dama aquí, las blancas simplifican estratégicamente hacia un final en el que su peón pasado en la columna debería convertirse en una ventaja decisiva, especialmente considerando la comprometida estructura de peones de las negras en el flanco de rey. El intercambio de alfiles simplifica significativamente la posición, marcando el comienzo de un final decisivo en el que las negras deben sortear con cuidado la naturaleza expuesta de las piezas restantes y la abrumadora mayoría de peones que las blancas pronto controlarán. La captura del alfil restablece la paridad material, pero lo que es más importante, abre la defensa del rey a un mayor escrutinio por parte de la torre en la ahora despejada columna D, lo que promete más complicaciones. El alfil recupera la captura, pero el peón de G4 crea ahora un poderoso puesto de avanzada para el caballo blanco de F6, una pieza que a las negras les resultará muy difícil desalojar. Aprovechando la oportunidad, las blancas arrebatan un peón que había sido una espina persistente, simplificándolo en una ventaja material favorable y un final en el que los peones restantes de las negras están significativamente debilitados. El avance del peón aquí abre un camino para que el alfil se vuelva activo y potencialmente altere la estructura de peones de las blancas, aunque también expone un poco la diagonal del rey. El avance del peón en el flanco de rey abre líneas, prometiendo un cambio dinámico a medida que el final atrae con una estructura más limpia para las blancas. Llevar al rey al centro abre repentinamente sus líneas defensivas. La estructura de peones está ahora bastante fracturada y expuesta. Preservar la seguridad del rey se vuelve primordial, ya que la estructura de peones que lo rodea se ha debilitado significativamente por los intercambios previos y la marcha de los peones del rey. El rey negro, expuesto por el empujón del peón, ahora se convierte en un objetivo más tentador, cambiando el enfoque del juego hacia posibles redes de mate. El viaje del monarca continúa,
buscando un refugio más seguro entre las cadenas de peones y las líneas abiertas. Esta maniobra tiene como objetivo consolidar las piezas restantes de las negras y prepararse para el inevitable intercambio en la columna D, lo que podría obligar al rey blanco a una posición más expuesta. Liberar el potencial de ese alfil para dominar la diagonal larga, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las negras y crear amenazas contra el rey. El avance del peón a A5 inmediatamente se afianza en el flanco de dama, con el objetivo de restringir los alfiles blancos y potencialmente crear un peón pasado más adelante. Los objetivos aquí son solidificar la estructura de peones y prepararse para avanzar la mayoría en el flanco de dama, lo que podría generar presión sobre los peones demasiado extendidos de las negras. La iniciativa pasa al alfil cuando encuentra una casilla activa, con el objetivo de alterar la estructura consolidada de peones de las blancas y potencialmente ofrecer un sacrificio para el contrajuego.